esta audiencia. Muy buenas tardes. Estamos en la segunda y última fase de esta audiencia pública que, como sabemos, está concentrada en escuchar los alegatos y observaciones orales finales y eventualmente preguntas por parte de los jueces. Vamos a dar la palabra. ¿Estamos listos en la delegación de los representantes para empezar? A ver. No tiene aquí el texto del alegato. Podríamos empezar y después se incorporan, ¿no? No hay problema. Si es que esto no afecta el derecho de ustedes, podemos dar inicio y toma posesión del asiento principal. Entonces damos la palabra a la señora representante de las presuntas víctimas. Adelante. Gracias, señor presidente, y una disculpa por lo ocurrido. Muy buenas tardes, honorables jueces de la Corte Interamericana, representantes de la Ilustre Comisión Interamericana, agentes del Estado hondureño y demás asistentes a esta audiencia. Con su venia, señor presidente, las intervenciones de esta representación estarán a cargo de mi persona en principio y posteriormente se incorporarán mis compañeros, la doctora Marcia Aguiluz y el doctor Joaquín Mejía. En el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, presentamos un análisis exhaustivo de los hechos denunciados y las consecuentes violaciones de los derechos a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva y a los derechos políticos en perjuicio de Carlos Luna y algunas de ellos en perjuicio de sus familiares, violaciones por las cuales el Estado es responsable internacionalmente. Considerando el tiempo disponible, quisiéramos destacar algunos aspectos del caso que evidencian las múltiples violaciones ocurridas. En tal sentido, nos referiremos, en primer lugar, al deber que tenía el Estado de prevenir el asesinato de Carlos Luna como parte de su obligación de garantizar el derecho a la vida. En segundo lugar, enunciaremos las graves deficiencias ocurridas en las primeras etapas de la investigación de su muerte, así como las acciones y omisiones estatales que impidieron la captura, procesamiento y sanción de todos los responsables de la misma. En tercer lugar, abordaremos el sufrimiento causado a los familiares de Carlos Luna. Y finalmente, haremos mención a una serie de reparaciones que son indispensables para que hechos como los del presente caso no se repitan. Dicho lo anterior, iniciamos recordando que Honduras es un país rico en recursos naturales. Sin embargo, como escuchamos en el peritaje del señor Juan Mejía, el auge y desarrollo de actividades empresariales han ocasionado un enorme daño ambiental, ante lo cual numerosas personas, en forma individual o colectiva, dedican sus vidas a denunciar hechos que afectan el medio ambiente y a desarrollar acciones para su protección. Esta tensión entre los grupos económicos que lucran con los recursos naturales y los ambientalistas que los protegen ha ocasionado que estos últimos sean víctimas de numerosas violaciones a sus derechos humanos. Es en este contexto que ocurren los hechos del presente caso. Carlos Antonio Luna López era un dedicado y destacado defensor de derechos humanos, en especial de aquellos relacionados con el medio ambiente, que luchó a lo largo de su vida por la defensa de los recursos naturales de su comunidad. Primero lo hizo como ciudadano, a través de organizaciones de derechos humanos. Posteriormente, desde su trabajo como regidor de la Municipalidad de Catacamas y jefe de la Unidad Ambiental.
Fue en esta última posición que Carlos Luna instauró políticas de control en relación con la tala ilegal de madera, evidenciando la importancia que conlleva asumir y ejercer un cargo público para el beneficio colectivo. La Honorable Corte Interamericana ha establecido en su jurisprudencia que, respecto de cada derecho, los Estados tienen una obligación de respeto, más vinculada a las obligaciones de no hacer, y otra de garantía, que se refiere a las acciones para asegurar el pleno y libre ejercicio de los derechos humanos, lo que implica que los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana, así como procurar el restablecimiento del derecho o, en su caso, la reparación de los daños producidos. Las representantes sostenemos que en relación con la obligación de garantía del derecho a la vida, el Estado de Honduras es responsable internacionalmente por no haber adoptado medidas de protección para prevenir el asesinato de Carlos Luna, ni haber investigado diligentemente este acontecimiento. Respecto del deber de prevención, esta Honorable Corte ha sostenido en casos como Masacre de Pueblo Bello y Campo Algodonero que un Estado es responsable por faltar a dicho deber, incluso tratándose de actos cometidos por particulares. Si se comprueba que tenía conocimiento de una situación de riesgo real e inmediato para un individuo o grupo de individuos determinado y si tenía posibilidades razonables de prevenir este riesgo. Estos criterios son perfectamente aplicables al caso concreto. Como se sabe, en los meses previos al asesinato de Carlos Luna, él realizó varias denuncias que afectaron los intereses económicos de empresas cuya propiedad o administración la ostentaban funcionarios públicos, o bien eran personas que tenían un vínculo cercano con los mismos. A raíz de estas denuncias, Carlos Luna recibió múltiples amenazas, directas e indirectas, particularmente en los 3 meses previos a su muerte. Así, durante una inspección en la cooperativa Quebrada de Catacamas, algunos testigos señalan que los empresarios madereros manifestaron que si él iba a la montaña no saldría con vida. Además, como escuchamos ampliamente esta mañana, en una ocasión el señor José Ángel Rosa, presunto autor intelectual de la muerte de Carlos Luna, quien administraba una empresa maderera propiedad del diputado Lincoln Figueroa, increpó a Carlos Luna sobre las denuncias que estaba haciendo. Ese día, él sacó un arma y se la puso en la cabeza, realizando después un disparo al aire. Posteriormente, esta misma persona llamó a la casa de Carlos Luna y amenazó con matarlo a él y a toda su familia si continuaba denunciando la tala ilegal de árboles. Contrario a lo que afirma el Estado, y según ha sido demostrado con la abundante prueba documental y a partir de los testimonios escuchados en esta audiencia, el Estado sí conocía de las citadas amenazas. En primer lugar, Carlos Luna les informó a varios miembros de la corporación municipal, entre ellos al entonces alcalde Alejandro Salgado. Adicionalmente, denunció las amenazas ante la Dirección de Investigación Criminal y ante el Ministerio Público, hecho que ha sido aceptado por el testigo estatal Adrián Octavio Rosales. Y por último, divulgó las amenazas en numerosas entrevistas de radio y televisión en las que manifestó que incluso al interior de instituciones estatales había funcionarios que querían que no se hiciera el trabajo en defensa del medio ambiente. La respuesta del Estado frente a estos ataques directos y claros fue absolutamente omisa, cuando no complaciente. Veamos. El alcalde Salgado, en directa contravención a la legislación penal hondureña, no solamente no denunció estos hechos ante las autoridades para que iniciaran las investigaciones correspondientes, sino que tampoco gestionó la protección de uno de los funcionarios de su corporación. Por su parte, el Ministerio Público, al conocer de la amenaza proferida por el reconocido delincuente José Ángel Rosa, tuvo la irresponsabilidad de convocar a los involucrados a una reunión conciliatoria en la que promovió una disculpa. Como escuchamos esta mañana, el fiscal Adrián Octavio Rosales propició este encuentro, pero no denunció los hechos ante el juez penal, como lo mandaba la legislación vigente, y por supuesto, tampoco tomó medidas adecuadas para la efectiva protección del afectado. En suma, según los estándares desarrollados por esta honorable Corte, ante el conocimiento de la situación de riesgo, el Estado tenía la obligación de adoptar medidas para proteger a Carlos Luna. No obstante, pudiendo haberlo hecho, no lo hizo, incurriendo así en una responsabilidad internacional.
Adicionalmente, esta representación sostiene que el Estado hondureño incumplió con su deber reforzado de prevenir la violación del derecho a la vida de Carlos Luna, en tanto no tomó en consideración el riesgo estructural en el presente caso. En tal sentido, el Estado debió haber considerado la confluencia de tres elementos: la existencia de un contexto de violencia que afecta a un grupo específico, lo cual lo coloca en situación de vulnerabilidad; la existencia de un grupo en situación de indefensión y la pertenencia de la víctima a dicho grupo; y la ausencia de una política pública general, suficiente y efectiva para atender la situación de una víctima en particular por su pertenencia al referido grupo vulnerable. Sobre el primer elemento, esta honorable Corte ha establecido en su jurisprudencia que un contexto de violencia sistemática puede ser tomado en cuenta al analizar el deber de prevención del Estado. Respecto del caso específico de Honduras, en el caso Caguas Fernández, esta honorable Corte tuvo por probado que entre los años de 1995 y 2005 se reportaron actos de agresión, amenazas y ejecuciones de varias personas dedicadas a la defensa del medio ambiente en Honduras. Esto fue confirmado por el perito Juan Mejía, quien señaló esta mañana que desde el inicio de la década de los años 90 se inicia y prolonga una ola de asesinatos contra defensores ambientalistas, a los que se suman numerosas amenazas y actos de hostigamiento. Esta violencia se origina, como lo señaló el perito, en la tensión que existe entre grupos de interés económico y las personas que defienden el ambiente, enfrentados en el marco de un sistema permisivo que favorece a los primeros. Esta realidad no es ajena a las autoridades estatales. Así, en 2005, el propio Estado hondureño reconoció ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas la existencia de este contexto de violencia en perjuicio de los ambientalistas en Honduras. Este contexto lo caracterizaron por la falta de atención a las poblaciones que viven en zonas de riqueza natural, el consecuente aprovechamiento ilegal de los recursos naturales por parte de un grupo reducido de personas, la muerte de quienes se oponen a la destrucción o apropiación ilegal de estos recursos por ser un estorbo a intereses de sectores económicos pudientes, así como la impunidad en la que permanecen estos casos. Por otra parte, de acuerdo al segundo elemento de este test, Carlos Luna pertenecía a este grupo que el propio Estado define como en riesgo. De hecho, en el reconocimiento antes citado, el Estado específicamente mencionó como ejemplos concretos de las víctimas de este contexto los asesinatos de Janet Caguas, ocurrido en 1995, y de Carlos Luna en 1998. Por ello, tanto para la sociedad como para el propio Estado, no quedaba duda alguna de que él formaba parte de este grupo, cuya desprotección estatal lo ubicaba en una situación de vulnerabilidad. El tercer y último elemento para considerar la existencia de un riesgo estructural y que claramente aplica al caso concreto es precisamente en la ausencia de una política pública destinada a la protección de ambientalistas. En este sentido, debe resaltarse que la Honorable Corte, en su sentencia del caso Caguas Fernández, concluyó que el Estado hondureño no había implementado una política integral tendiente a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos, y en particular de los defensores ambientalistas. En el caso Campo Algodonero contra México, este tribunal consideró que la ausencia de una política general en relación con el patrón de violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez es una falta del Estado en el cumplimiento general de su obligación de prevención. En este mismo caso, la Corte afirmó que para cumplir con su obligación de prevención reforzada, la política general del Estado debe ser suficiente y efectiva para prevenir las manifestaciones del patrón de violencia existente. En conclusión, el Estado no solo estaba obligado a proteger a Carlos Luna en razón del riesgo objetivo que corría, sino que también lo estaba en virtud de la existencia de un riesgo estructural, el cual era de pleno conocimiento del Estado. Por ello, solicitamos a esta honorable Corte declarar que Honduras es responsable internacionalmente por incumplir con sus deberes reforzados de protección y prevención en relación con el derecho a la vida del ambientalista Carlos Antonio Luna López. Cedo la palabra a mi colega Joaquín Mejía. Habiendo ya faltado a su deber de prevención,
las autoridades hondureñas continuaron en su actuar violatorio, incurriendo en una serie de irregularidades que se constituyeron como violaciones a las garantías judiciales, a la tutela judicial efectiva y también al derecho a la vida. Así, se produjeron múltiples errores y omisiones en las primeras diligencias investigativas de los hechos, tal como se desprende del expediente a nivel interno y de las declaraciones que escuchamos esta mañana. Las autoridades no realizaron una inspección de la escena del crimen en forma inmediata y, por lo tanto, hubo un resguardo de la prueba y no hubo un resguardo de la prueba, lo que permitió su contaminación. Esto es reconocido por los propios agentes de investigación desde el informe que rindieron el 19 de mayo de 1998. Tampoco se realizó la necropsia para determinar las causas exactas de la muerte del señor Luna, aún en contra de lo que establece la legislación penal vigente en ese momento. No se realizó la inspección de los 2 vehículos que se utilizaron para trasladar a Carlos Luna en búsqueda de atención médica. No se resguardó el proyectil alojado en el cuerpo de Carlos Luna, sino que este fue entregado a uno de sus hijos, y no se realizó la reconstrucción de los hechos sino hasta 18 meses después de que ocurrieron los mismos. Como si esto fuera poco, el cuerpo de Carlos Luna fue entregado de manera inmediata a la familia y el levantamiento del cadáver se llevó a cabo mientras la familia se encontraba velándolo. La evaluación pericial del arma homicida se realizó por parte de un perito comercial y contador público y por una secretaria comercial. De esta manera, las pruebas que pudieron recabarse eran determinantes para seguir una adecuada investigación que llevara a la investigación, a la identificación, juzgamiento y eventual sanción de todos los responsables del asesinato de Carlos Luna. Sobre este particular, debemos recordar que esta honorable Corte se ha pronunciado sobre los efectos del paso del tiempo en la obtención de pruebas o testimonios que permitan esclarecer los hechos en materia de investigación, identificar a los posibles autores y partícipes y determinar las eventuales responsabilidades penales. Para la Corte, si algunas diligencias no se realizan en forma pronta y oportuna, se pueden tornar nugatorias o ineficaces. Esto precisamente ocurrió en el caso que nos ocupa. Ahora bien, el Estado sostiene que se llevó a cabo la condena de uno de los autores materiales y que por ello cumplió con sus obligaciones internacionales. Nos preguntamos, ¿es esto suficiente para afirmar que se hizo justicia? Evidentemente no. Sobre este tema, la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana ha establecido que aun cuando existan condenas en contra de una o varias personas por un crimen, si existen indicios de la posible participación de otras personas en los hechos que constituyeron la violación de derechos, existe una falta de debida diligencia cuando no se ha actuado de oficio en la identificación de todos los partícipes, sea en calidad de autores materiales, intelectuales o encubridores. En el caso que nos ocupa, muchas otras personas que tuvieron distintos grados de participación nunca fueron investigadas, ni mucho menos juzgadas o sancionadas. Precisamente, en relación con las investigaciones respecto de los posibles autores intelectuales, las pocas diligencias fueron irregulares y sesgadas. Hemos escuchado en esta audiencia el cuestionado rol que jugaron varios jueces que conocieron el caso, retrasando el dictado de resoluciones, omitiendo dictar órdenes de captura, pronunciándose en medios de comunicación a favor de las personas investigadas, en fin, un sinnúmero de actuaciones que demuestran que hubo algún grado de participación de funcionarios públicos para garantizar, cuando menos, la impunidad en el caso. Pese a que varias de estas conductas fueron denunciadas, el Estado no se preocupó por investigar las mismas y sentar las responsabilidades correspondientes. Pero más allá de esto, también hubo una omisión deliberada de investigar la participación directa de varios funcionarios públicos como posibles autores intelectuales del asesinato. Este es el caso del entonces diputado Lincoln Figueroa y del entonces alcalde Freddy Salgado Cardona. Respecto de ellos, constan en el expediente numerosos indicios que les vinculan con los hechos. Ellos tenían un móvil, tenían los medios y tenían vínculos con al menos otra de las personas involucradas. No obstante, solamente se les entrevistó y no hubo ninguna otra gestión para descartar o probar su participación en los hechos. Más grave aún resulta la obstrucción al trabajo de los funcionarios que tenían la voluntad real de avanzar en la investigación. En este sentido, cabe recordar el testimonio rendido esta mañana por el exfiscal Omar Mengíbar, en el que manifestó haber solicitado múltiples diligencias de que nunca fueron siquiera consideradas, ordenadas, mucho menos ejecutadas.
Así, entre otras diligencias, solicitó investigar la participación del agente de investigación Henry Giovanni Rodríguez en los hechos, solicitó protección para su persona y para testigos que estaban siendo amenazadas por José Ángel Rosa y solicitó el nombramiento de un equipo especial de investigación, en tanto la ausencia de esto último provocó que varias órdenes de captura no fueran ejecutadas oportunamente. Ninguna de las diligencias mencionadas se llevó a cabo. Tampoco consta en el expediente que se haya proporcionado al fiscal los recursos necesarios para que pudiera desarrollar su labor con mayor eficacia, respecto de lo cual cabe recordar que esta honorable Corte, en el caso Contreras y otros, señaló que los estados deben dotar a las autoridades correspondientes de los recursos logísticos y científicos necesarios para recabar y procesar las pruebas. En suma, las irregularidades que han sido expuestas demuestran que existe una clara violación al deber de la debida diligencia y a la obligación del Estado de suministrar recursos efectivos para la determinación de la verdad y para la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. Le cedo la palabra a la doctora Marcia Aguiluz. Muchas gracias. Yo me voy a referir a las violaciones a la integridad personal tanto de Carlos Luna como de los familiares y a las reparaciones, algunas de las reparaciones que estamos solicitando a esta honorable Corte. En relación con el derecho a la integridad y el profundo daño psicológico causado a los familiares, primero nosotros sostenemos que este sufrimiento se origina inicialmente en las amenazas previas que recibió Carlos Luna y que les mantuvo en una situación clara de zozobra y constante preocupación. Observar que él estaba siendo amenazado y que las autoridades omitieron protegerlo les causó estrés, frustración, dolor y una sensación permanente de inseguridad y vulnerabilidad. En segundo lugar, al morir Carlos Luna, el dolor fue claramente inmenso por la pérdida de su ser querido. Esta mañana tuvimos la oportunidad de escuchar el sentir de César Luna Valle ante la muerte de su padre y de su compañero. Su inesperada partida cambió su vida por completo y para siempre, viéndose obligado a muy temprana edad a asumir un rol de padre que no le correspondía, además de asumir importantes responsabilidades económicas para con su familia, con el único objetivo de salir adelante. Esta tristeza y dolor es compartido por los hijos de Carlos Luna. Así, por ejemplo, en el testimonio de la única hija, Mariana Luna Valle, ella describe este sentimiento de la siguiente manera, abro comillas: él era mi guía y también mi protector, dice Mariana. Él siempre exaltaba mis virtudes académicas y decía que esperaba mucho de mí en el aspecto profesional. No tuve tiempo para demostrarle que yo podía hacer todo lo que él esperaba de mí. No me permitieron disfrutar de su sonrisa el día de mi graduación, ni el día de mi boda, y eso fue, y sigue siendo, muy doloroso para mí, cierro comillas. En tercer lugar, la afectación a la integridad personal de los familiares del señor Luna se ocasiona en virtud de la impunidad que caracteriza el caso. De esta manera es más que evidente la frustración que les provoca haberse involucrado permanentemente en la búsqueda de justicia, pero no saber con certeza a la fecha quiénes exactamente acabaron con la vida de su padre y por qué. Este sufrimiento y dolor se agrava en virtud de tener que convivir con quienes han sido señalados como autores intelectuales del asesinato del señor Luna. Así, por la falta de medidas de prevención y por la falta de una investigación cabal de los hechos y la identificación de todos los responsables, el Estado de Honduras les ha ocasionado un evidente sufrimiento y daño psicológico que se mantiene al día de hoy. Y por ello solicitamos a la honorable Corte que declare al Estado hondureño responsable por esta violación. Por otra parte, queremos recordar que el asesinato de Carlos Luna no es un hecho aislado, no es un hecho producto de la delincuencia común, sino que se circunscribe, como ya fue descrito, en un contexto de riesgo y violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos, en particular contra ambientalistas. Lamentablemente, este contexto persiste hasta la fecha porque el Estado hondureño aún no ha tomado las medidas necesarias para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos a defender derechos humanos. Por ello, resulta indispensable que la honorable Corte ordene al Estado implementar medidas de reparación que trasciendan al caso concreto. Sobre este tema deseamos enfatizar en dos medidas de reparación esenciales para garantizar la no repetición de los hechos. En primer lugar, consideramos que el Estado debe adoptar una política pública integral dirigida a la protección de las y los defensores de derechos humanos que implique, entre otros aspectos, el reconocimiento del papel fundamental que ejercen los defensores para la garantía de la democracia y del Estado de Derecho, así como un mecanismo adecuado y efectivo de protección según los lineamientos que ya han sido emitidos por otras instancias internacionales.
internacionales. A propósito de esto, en el informe que rindió la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos a raíz de una visita que hizo el año anterior a Honduras, ella refiere a la necesidad de que el Estado de Honduras formule una política de Estado que reconozca la indispensable labor de los defensores y defensoras de derechos humanos, y en su informe ya brinda una serie de lineamientos sobre las características que debe tener esta política. En segundo lugar, solicitamos a la Honorable Corte ordenar al Estado la creación o, en su caso, adecuación de sus protocolos de investigación de delitos cometidos en perjuicio de defensoras y defensores de derechos humanos a los estándares internacionales a la materia. No podemos seguir escuchando justificaciones de acciones que son anormales, pero que las pretenden justificar como normales, pero que además son abiertamente ilegales. Garantizando que estos protocolos de investigación revistan el enfoque diferenciado necesario de conformidad con las actividades que este grupo de defensores y defensoras de derechos humanos realiza. Finalmente, es nuestro deseo que la Honorable Corte pueda conocer y escuchar del propio Carlos Luna la situación que estaba enfrentando en virtud de sus denuncias y por ser fiel a sus ideales. Queremos que escuchen el siguiente audio, con la salvedad de que, dada la antigüedad del mismo, el sonido no es el idóneo que quisiéramos para este momento. La entrevista que escucharán a continuación constituye las últimas palabras dadas por Carlos Luna a un medio de prensa. Honorables jueces de la Corte Interamericana, esta es la voz que se cayó. No era cualquier voz, era la voz de un idealista, era la voz de un defensor comprometido con el bienestar de su pueblo y de su país. Por su memoria y por la memoria de miles de personas que hoy todavía se atreven a luchar contra la injusticia y los atropellos a los derechos fundamentales de todos los seres humanos, esta honorable Corte está en la obligación de profundizar en las graves consecuencias que provoca el Estado por su omisión de proteger a las y los defensores de derechos humanos. De no ser así, de relativizarse la muerte de un defensor de derechos humanos, de atribuírsela a la delincuencia común, se estaría haciendo prevalecer la ley del más fuerte, la de aquel que cree que el dinero lo compra todo y lamentablemente lo consigue. Si no se envía un mensaje claro y contundente respecto de las obligaciones internacionales de los estados para este grupo en situación de vulnerabilidad, seguiremos siendo testigos de la muerte de personas que, como Carlos Luna, sacrifican su vida por estas causas, y seguiremos escuchando la voz incansable de sus familiares, existiendo una justicia que nunca llega. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aguiluz, y a toda la delegación de los representantes de las presuntas víctimas por su alegato oral. Doy la palabra a continuación a la representación del Estado. Creo que va a hacer uso de la palabra el señor agente. Adelante. Gracias, señor presidente.
Bueno, el Estado de Honduras en este momento procede a hacer sus alegatos finales y de manera previa, antes de pronunciarlos, sí con un sentido de mucha responsabilidad, establecemos ante la Corte que, sin lugar a dudas, el Estado de Honduras no puede desconocer jamás el dolor que representa la muerte de un ser humano. Y sabemos y nos solidarizamos con el dolor de las víctimas por la muerte del señor Carlos Luna. Sin embargo, esta es una situación que depende de hechos constatados y de la objetividad con que se miren. En consecuencia, nuestro interés como Estado ha sido única y sencillamente el descubrimiento de la verdad, más allá de ese dolor natural que representa la muerte de una persona, en este caso particular del señor Carlos Luna. Prácticamente se ha responsabilizado por parte de los representantes de la víctima y en la posición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la violación al derecho a la vida por parte del Estado de Honduras, por no observar su deber de prevención al riesgo en que vivía el señor Carlos Luna, por no adoptar las medidas relacionadas con el riesgo estructural en relación con los defensores de los derechos humanos, por incumplimiento del Estado a sus obligaciones procesales en cuanto a una efectiva garantía del derecho a la vida y por la supuesta participación de agentes del Estado en la perpetración del crimen. Nosotros también compartimos la idea y la jurisprudencia ya establecida y señalada por los propios representantes de las víctimas. Es más, mucha de esta información y que será formalizada en su momento a través de las conclusiones escritas, la Corte podrá apreciar de que nos estaremos refiriendo posiblemente a muchos medios de prueba comunes para las partes. Y esta es una cita que inclusive recogió los propios representantes de la víctima, el caso de la Corte Europea de Derechos Humanos del 28 de marzo del 2000, una sentencia donde se establece que es necesario para determinar la violación al derecho a la vida que las autoridades del Estado sepan la existencia de un inminente riesgo en un individuo por actos criminales de terceros y fallen en tomar medidas dentro del espectro de sus poderes juzgados razonablemente para evitar la realización de ese riesgo. De esa manera, ¿qué conocimiento tuvo el Estado de Honduras en la situación de riesgo del señor Carlos Luna? Ya hemos escuchado, y eso no lo cuestionamos, de que se presentó una denuncia por parte de él ante la Policía Nacional por amenazas proferidas por el señor José Ángel Rosa y que fueron interpuestas de manera telefónica. Aún así, el fiscal encargado del caso convocó a ambas personas a una reunión para valorar el hecho, para valorar el sentido real de esa denuncia. Y en esa realización de esa audiencia, ese fiscal pudo valorar el comportamiento de ambas personas en dicha audiencia. Valoró, por un lado, las disculpas del señor José Ángel Rosa y valoró especialmente la actitud del señor Carlos Luna frente a esas disculpas expresadas. Y ha sido muy claro el fiscal Adrián Rosales en señalar que realmente Carlos Luna quedó satisfecho con esa explicación y que inclusive notó en ambos participantes que la situación que les distanciaba quedaba definitivamente resuelta a través de esa intervención que se tuvo. Menciona inclusive de que ellos se alejaron y se fueron platicando juntos y él pudo apreciar esa actitud en ambas personas. Y señala el fiscal que a su juicio, por la manera en que se recibió esa información, por la forma en que inicialmente fueron manifestadas esas amenazas en la denuncia de Carlos Luna y en la forma en que ellos le informaron a él en ese momento, él estimó que ni siquiera se trataba de un delito propiamente dicho, sino de una falta o contravención. Y es más, y eso es muy sabido en estos escenarios y seguramente por los representantes de las víctimas, cualquier medio de alternativo a la persecución penal es totalmente válido en un sistema de justicia. Y es más,
La reforma procesal penal de todos nuestros países permite esos medios alternos a la persecución del hecho. Nuestra legislación procesal penal, en su artículo 26, señala precisamente que las amenazas son delitos perseguibles a instancia de la víctima y que inclusive permiten cualquier método alterno de persecución del delito a través del principio de oportunidad. Y eso fue precisamente lo que hizo el fiscal en ese momento, valorar la información, pero especialmente la actitud de ambas personas para poder tomar una decisión. No es cierto, y eso lo decimos con mucha responsabilidad, que nuestro ordenamiento jurídico procesal de aquel momento obligaba al Ministerio Público a ejercitar una acción penal. Eso es inconcebible, si no, para eso no existiría Ministerio Público. Los miembros y agentes del Ministerio Público no son computadoras sin pensamiento para tomar acciones. Este fiscal tomó una decisión basada en la información, pero especialmente en la ley que le regía su actuar. El Ministerio Público se rige por el principio de objetividad, pero también por el principio de legalidad. Es un promotor de la legalidad, y el artículo 33 de la ley del Ministerio Público, por supuesto, vigente en aquel momento, porque el fiscal Adrián Rosales actuó en esa condición de agente del miembro del Ministerio Público, señala que con base en la prueba recabada y siempre que existan elementos suficientes para ello, ejercitar la acción penal pública y cuando proceda la privada. Tenía el fiscal Adrián Rosales en ese momento elementos suficientes, como lo exigía y lo exige todavía nuestra legislación, para actuar de manera automática. Si él prácticamente lo dijo, y lo dijo expresamente, ¿qué sentido iba a tener una acción presentada por él si la actitud de la víctima especialmente o del denunciante, él ya no tenía interés en dicho caso por la manera en que se había resuelto esa situación? Un fiscal no puede jamás actuar a ultranza y sin pensar en relación a la información que posee. Y si la ley del Ministerio Público desde aquel momento establecía esta previsión, precisamente lo que se hizo fue aplicar la ley del momento. Y es más, el fiscal Adrián Rosales señaló que inclusive evidenció un perdón expreso por parte del denunciante, situación que aparece también regulada en el artículo 96, numeral 5 de nuestro Código Penal, vigente desde el año 1985. Así que no es cierto, y con mucho respeto lo señalamos, que aquí se infringieron reglas legales. El Ministerio Público actuó según las circunstancias de caso, según la información que poseía y especialmente cumpliendo la ley que regía su actuar. Objetividad y legalidad. Y esos fueron los hechos que conoció el Ministerio Público, no otro. Esa fue concretamente el único hecho del cual se enteró el Ministerio Público y que le dio esa resolución legal. No hubo otra presentación y no hay ningún medio de prueba que así lo establezca, de que el señor Carlos Luna u otra persona presentara ante el Ministerio Público o a la Policía Nacional otra circunstancia de amenaza en su vida. Tampoco, y porque ya estaban en vigencia otras instituciones que buscan la protección de los derechos fundamentales de los hondureños, tampoco la institución del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos tuvo alguna información relativa con estos hechos. Y esto está debidamente acreditado, como lo propusimos desde un comienzo, en el anexo 9 y en el anexo número 8 respectivamente. El Ministerio Público indica a este tribunal que no hubo ninguna otra situación de denuncia en amenaza a la vida de Carlos Luna, y asimismo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos le expresa al tribunal que tampoco ningún familiar o Carlos Luna se acercó para presentar alguna otra denuncia que expusiera ese riesgo en su vida. Entonces, utilizando aquella información dada por el Tribunal Europeo en materia de derechos humanos, ¿qué criterio razonable podemos exigirle al Estado frente a ese desconocimiento?
Evidentemente, la labor del Estado implica la protección del individuo en la medida que tenga conocimiento de estas circunstancias. Y para ser más explícito sobre el rol de las instituciones en ese momento, traemos la ley del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y que ya permitía a través de esta institución brindar mecanismos eficaces de protección. Artículo 9.2 y 8, que establece las atribuciones y prerrogativas del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Prestar atención inmediata y dar seguimiento a cualquier denuncia sobre violación a los derechos humanos. Coordinar cuando sea necesario con las instancias y organismos nacionales o internacionales y con la colaboración de organismos no gubernamentales las medidas relacionadas con la protección de los derechos humanos en su más amplio concepto, incluida la seguridad alimentaria de las clases desposeídas y los niños desprotegidos, así como el respeto a la dignidad e imagen de la persona humana. Entonces, si esa era la situación real que ocurrió, al no tener conocimiento el Estado de esa situación de amenaza en el señor Carlos Luna, ¿es posible que le exijamos al Estado de Honduras y que pretendamos decretar su responsabilidad internacional por la no protección del derecho a la vida cuando no tenía el conocimiento objetivo de esa circunstancia? ¿De dónde más, preguntamos nosotros, el Estado podía saber de que el señor Carlos Luna se encontraba en una efectiva situación de riesgo en su integridad o en su vida? Entonces, no es posible, como pretende la Comisión y también los representantes de las víctimas, atender a esta pretensión. Al no haber denuncia en los hechos, y es más, los propios representantes de la víctima han señalado en esta audiencia y a través de su escrito de solicitud que había una obligación siempre de presentar las denuncias, que era una obligación de todo individuo. La pregunta es, ¿Carlos Luna presentó denuncias posteriores atendiendo a esa obligación? Es más, aquí inclusive y en el informe de los representantes de las víctimas se dice que tuvo conocimiento de esa circunstancia la coordinadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos de Honduras. Y aquí lo han dicho en esta audiencia. Presentaron ellos también la denuncia respectiva. El Estado en realidad no tuvo conocimiento de esa circunstancia apremiante en la vida de Carlos Luna. Y cuando lo tuvo, por la propia actitud de él y de la otra persona, por la manera en que se desenvolvió esa reunión, el Ministerio Público consideró de que se disipaba esa situación que hiciera necesario adoptar otro tipo de medidas, especialmente aquella relacionada con la persecución de ese hecho. Asimismo, se ha señalado también que nuestro Estado debe ser responsable por la no adopción de políticas tendientes a la protección de las personas ligadas a la protección de los derechos fundamentales. Y aquí, frente a este tribunal, para nosotros sería una irresponsabilidad venir a mentir. Evidentemente, si el tribunal ha conocido de sentencias y ha establecido en su jurisprudencia que en algunos momentos el Estado de Honduras no adoptó esas medidas, lo cual es correcto, y aquí no tendríamos jamás la altura moral de negarlo. Eso es correcto. Pero el asunto es que se hace una pretensión partiendo de esas sentencias dictadas, por ejemplo el caso de Janet Caguas, dictado en el año 2008, y de otros instrumentos que establecen esa exigencia de la adopción de estas medidas de orden público por parte de los estados, lo cual incluye a Honduras, trasladar esas exigencias actuales y que evidentemente el desarrollo de las personas ligadas al tema de la protección de los derechos humanos y la situación en que en riesgo se han encontrado, se quiere trasladar estas exigencias de estos instrumentos y de esta jurisprudencia al momento propio del año 1998. Y es cierto,
en el año 1998, y como bien señaló el perito acá, posiblemente en la década posterior, no existe una política del Estado de Honduras que realmente pretenda la protección de los derechos de estos grupos vulnerables. Lo importante es evaluar si actualmente el Estado de Honduras pretende asumir esa responsabilidad. Y de esa manera, a través de la información brindada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la constancia ofrecida ante este tribunal, se establece de que el 22 de enero de este año 2013 se aprobó la primera política pública en derechos humanos y el Plan Nacional de Acción en materia de derechos humanos, y que hemos acompañado también al ilustrado conocimiento de este tribunal, y que así, de manera muy breve, para entender el contenido de este instrumento que ya fue aprobado por el presidente de la República en Consejo de Ministros y que está en curso de publicación, se establece que ambos instrumentos recogen aspectos centrales de la agenda por los derechos humanos en el país, planteados desde años atrás por diversos mecanismos especiales de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye además las recomendaciones del examen periódico universal que sustentará el Estado de Honduras en marzo del 2011. También son un medio para que cada institución del Estado que tiene responsabilidad con el cumplimiento de dichas organizaciones adquiera conciencia de las mismas y las introduzca a un quehacer institucional, realizando de manera simultánea acciones urgentes para hacer efectivos los derechos humanos. Ofrece un mecanismo ágil y flexible de coordinación interinstitucional entre las instituciones del Estado responsables de implementar acciones de la presente política y su respectivo plan de acción y de diálogo con las organizaciones de la ciudadanía. Además, propone una agenda de trabajo para los derechos humanos orientada a desarrollar valores en favor de los derechos humanos y la democracia, lograr que las y los ciudadanos comunes asuman el derecho y el deber de promover y proteger los derechos humanos. Y como un aspecto muy interesante sobre este plan de acción que ya fue aprobado en nuestro país, se señala en el capítulo de los defensores de los derechos humanos, comunicadores y operadores de justicia, los resultados de impacto en defensores de derechos humanos, comunicadores y operadores de justicia, de la siguiente manera. 1. Tendencia de reducción a cero de las violaciones del derecho a la vida de los defensores de los derechos humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia. Identificación y sanción de los responsables intelectuales y materiales de dichas violaciones ocurridas en años anteriores y reparación de las víctimas. 2. Gestión pública con enfoque creciente de los derechos humanos en cuanto al número de instituciones que asumen el enfoque y la profundidad del mismo, lo cual se convierte en un ambiente favorable para un amplio espacio del derecho y deber de promover los derechos humanos. Este resumen ejecutivo que hemos acompañado da la suficiente información integral de cuál es el contenido general de esta política que el Estado de Honduras ha decidido aprobar y comprometerse a cumplir. Y lo importante es que tiene un enfoque muy particular con los sectores vulnerables, con el reconocimiento a los derechos al ambiente, pero también reconocer esa situación de grupos vulnerables que han procurado la defensa del ambiente y particularmente, como se ha alegado y es contenido de este juicio, la protección de los derechos humanos de las personas que protegen dichos derechos. Así, contempla como una de sus áreas estratégicas el patrimonio cultural y nacional del país, detallándose acciones urgentes para la protección de los recursos naturales, procurando un ambiente sano. Contempla el dictado de normativa afirmativa tendiente a establecer procedimientos de investigación que aseguren la participación en las investigaciones y procesos a las víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos. Promueve la protección de las víctimas, familiares y testigos y grupos vulnerables atentados al derecho de la vida, la aprobación de normativas sobre el derecho a la verdad y la reparación material, psicológica y social,
y también se plantea en dicho plan lineamientos estratégicos de grupos de población que aborda los derechos, entre otros sectores, de sectores indígenas y, como he señalado, de este grupo de defensores de los derechos humanos. Asimismo, y hemos acompañado como documento un decreto ejecutivo del 27 de noviembre de 2012, es el 45-2012, también aprobado en Consejo de Ministros, donde, consciente de esta realidad actual que reconoce nuestro país, pero eso es lo bueno al final de cuentas, que el Estado reconozca sus errores y, partiendo de las enseñanzas que ha dictado la jurisprudencia internacional y los documentos internacionales en materia de derechos humanos, que finalmente sepa que es una condición dar ese paso adelante. También es importante revelar como una política actual de Estado que en ese Consejo de Ministros se aprobó la celebración del Gran Congreso Nacional en Derechos Humanos. Y el objetivo específico de ese Congreso Nacional, ordenado por el Presidente de la República de nuestro país, es que las instituciones del Estado, de manera integral, se comprometan con el respeto a los derechos humanos de los hombres y de las mujeres en nuestro país. Y no solamente eso han sido los únicos esfuerzos que ha hecho en estos días nuestro Estado. También, como hemos acompañado con la documentación respectiva, en la página web del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras, aparece también la socialización de la Ley de Mecanismos de Protección para Defensores de los Derechos Humanos, Operadores de Justicia y Comunicadores Sociales, indicándose que es un anteproyecto de la ley de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Su finalidad: la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona, la libertad de expresión y las labores jurisdiccionales. Asimismo, existe suficiente evidencia que hemos presentado ante esta Corte a través de las publicaciones en periódicos que se han hecho de esta socialización y que evidencian precisamente ese interés de nuestro Estado de poner este instrumento de proyecto de ley en manos de estas organizaciones para discutirle y darle el mejor contenido. Pero lo más importante es que evidencia de que el Estado de Honduras, a través de esta experiencia muy dura que ha vivido en los años anteriores, parece recapacitar sobre el tema. Y yo creo que eso es sabiendo de que en aquel momento de la muerte de Carlos Luna esas políticas no existían, ver los esfuerzos que por la mejora de estos estándares de mayor protección a los derechos humanos de manera positiva está implementando el Estado en este momento y que establece una clara dirección hacia dónde pretende ir. Pero también hay acciones anteriores, y es cierto, posiblemente algunas de ellas no han sido lo suficientemente efectivas. Sin embargo, cuando se creó el Ministerio Público, se estableció una Fiscalía de Derechos Humanos. Y esa Fiscalía, a pesar de sus debilidades, tiene el respaldo de la población. La población cree en la Fiscalía de Derechos Humanos. También cree en la Fiscalía de Protección al Medio Ambiente, y eso fue creado desde la propia creación, valga la redundancia, de la ley del Ministerio Público en el año 93. Asimismo, existe la ley orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Inclusive hace pocos años fue elevado a un rango constitucional el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos para definir por parte del Estado de Honduras esa política importante de adopción y de protección de los derechos humanos de los individuos en nuestro país. También aparece la reciente creación en este gobierno, hace 2 años, de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, que es precisamente, y por esa es la razón de que posiblemente hasta ahora se están haciendo estos cambios, porque hasta ahora tenemos una Secretaría de Estado que de manera integral trata de involucrar en el gobierno la adopción de estas importantes políticas. Asimismo, una ley sobre justicia constitucional que también permite la defensa a través de las acciones de reacción del ciudadano planteadas de manera judicial
en la defensa de sus derechos fundamentales, tanto en el derecho a la libertad personal, con la exhibición personal, como el recurso de amparo, y establece mecanismos rápidos, de poca formalidad, para la pronta resolución de estas quejas presentadas. La ley forestal del año 2007, que hace, como bien dijo el perito, crea un nuevo instituto y nuevas figuras de orden delictivo, inclusive para proteger efectivamente la tala ilegal del bosque y de manera general la afectación al recurso bosque. Es decir, el Estado de Honduras, si bien es cierto, adoptó estas medidas en el pasado, pero lo importante es ver que al final de cuentas entramos en un grado de conciencia que nos genera la condición de adaptarnos a estas exigencias establecidas por esta Corte y a través de otros escenarios del foro internacional. Y sí, cuestionamos que lamentablemente los representantes de las víctimas traten de establecer esa exigencia, como he señalado allá al año de 1998 con la muerte del señor Carlos Luna, y que nos establezcan como condición, por ejemplo, un informe de la Relatoría de la ONU en el año 2008 o una sentencia dictada por la Corte Europea del 21 de enero del año 2011. Evidentemente en aquel momento no se tenían estas condicionantes y nos parece impropio el traslado a aquel momento de estas exigencias. Y con el tema de la investigación y del enjuiciamiento, y por eso he dicho, esta Corte va a tener la oportunidad de evaluar toda esa riqueza de información que tiene ese expediente judicial, y va a poder evaluar en un sistema escrito, en un sistema lento, particularmente lento porque recurría a la escritura, que por lo menos en este caso se trató de hacer algo por parte del Estado de Honduras. Y ahí existe una serie de actuaciones judiciales prácticamente incontables que muestra el interés del Estado de Honduras en el esclarecimiento de estos hechos. Y yo creo que esta Corte podrá valorar inclusive comparativamente con otros casos que ha tenido en su seno del Estado de Honduras y relativos a la muerte de defensores de derechos humanos, que posiblemente este caso se va a distinguir precisamente por esa actividad procesal constante que hubo en la tramitación de este enjuiciamiento. No se trató simple y sencillamente del desarrollo de un mero formalismo procesal, sino de que si hubo algún problema, por ejemplo, por la emisión de una sentencia tardía, porque tampoco vamos a decir que todo fue puro y limpio con la evacuación de este expediente. Algunos problemas debieron haber existido, pero lo cierto es que el sistema judicial de manera integral funcionó. Y el propio Omar Mengíbar, testigo de los representantes de las víctimas, señaló inclusive que la Corte de Apelaciones por lo menos sí sirvió como mecanismo de control efectivo de esos fallos judiciales que eran adversos a la pretensión del Ministerio Público. Y es más, producto de esas resoluciones de las Cortes de Apelaciones y que forman parte de las pruebas de este juicio, podrá evidenciar el tribunal que fue el mecanismo eficaz precisamente para que estos actos llegaran a sus últimas instancias de orden resolutivo. Gracias. Si no hubo autopsia, señalan en este momento los representantes de las víctimas, ¿es que acaso no se identificó claramente la forma en que murió Carlos Luna? Es cierto, no hubo autopsia, pero no por ello no se identificó la manera en que él falleció. Se habla de un arma homicida, y ahí sí queremos establecer de manera respetuosa un cuidado en la observancia de la Corte. El arma única que se encontró en este caso fue el arma con que se defendió Carlos Luna. Y evidentemente, si no se recogieron otras informaciones de tipo balístico, aunque hubiese sido el arma homicida, lamentablemente no se hubiera podido identificar esos hallazgos balísticos con la misma arma. De tal manera que en esto de la investigación y enjuiciamiento y la propia sentencia de esta honorable Corte dictada en el caso de Janet Caguas, en su párrafo 69, nota de pie de página número 80, reconoce que en este caso hubo la condena de 3 personas, y efectivamente las hubo. Lamentablemente 2 de ellas fallecieron
y una de ellas está en las instancias finales de resolución de su caso. Pero por lo menos el sistema permitió llegar a esos últimos momentos procesales. Y asimismo, frente a la supuesta relación de personas ligadas con funciones públicas en la muerte de Carlos Luna, y con esto vamos terminando, es importante mencionar que no ha existido un medio de prueba por lo menos, y hasta el propio Omar Mengíbar lo ha reconocido aquí, de que no existió jamás una manera de conectar a cuantos autores intelectuales se quiso identificar en este caso. Él mismo reconoció que el simple hecho de ser 2 empresarios o 3 empresarios de la madera ya generaba un criterio de vincularlos conjuntamente y de manera articulada con la muerte de Carlos Luna. Y eso ninguna actuación lo dice. Y eso no puede ser jamás un criterio de colusión para producir un resultado. Es más, con la supuesta vinculación de Jorge Chávez, sobrino en aquel tiempo del presidente del Congreso Nacional, si es que no era el presidente del Congreso Nacional quien estaba siendo sometido a juicio para afirmar que agentes estatales tuvieron participación en la muerte de Carlos Luna. A pesar de eso, Jorge Chávez fue llevado a las instancias judiciales. A pesar de ese supuesto privilegio que tenía y que se ha querido establecer, él fue sometido al juicio. Se sometió al juicio y se llegó a las últimas instancias de su resolución. Y privado de libertad en algún momento. Con el señor Freddy Salgado Cardona, que era el alcalde. Si el propio alcalde, y en la documentación del expediente interno, lo va a poder apreciar esta corte, él presentó denuncias por la tala ilegal de bosques y señaló que participaba en las actividades de campo con el señor Carlos Luna. Él lo puso al principio asumiendo esta función de protección del ambiente en la alcaldía. Él lo auxilió cuando Carlos Luna quedó mortalmente herido. O sea, utilizando reglas de experiencia, ¿cómo es posible creer que esta persona, con todas estas actuaciones coherentes en algún caso en la misma dirección de Carlos Luna, haya tenido algún interés en generar su muerte y auxiliarle para salvarle su vida? Y a través de los medios de comunicación inclusive. Por todas esas razones, miembros del tribunal, sabemos del dolor que estos hechos ocasionan, sabemos inclusive que de la no estimación de la violación al derecho a la vida del señor Carlos Luna por parte del Estado de Honduras no puede conculcarse un posible derecho político limitado, y que lamentablemente las situaciones en que se desarrolló la investigación, claro, reconocemos que generó graves dolores a las víctimas, hasta en la manera en que se hizo el levantamiento de Carlos Luna. Sin lugar a dudas, eso es traumático, y yo como hijo y como padre no quisiera vivirlo jamás. Sin embargo, aquí, con el respeto de los familiares y con la decisión que tiene que tomar la Corte, es una situación de verdad y no de dolor. Y en ese sentido quisiéramos de que el análisis integral de este caso, las pruebas aportadas de manera común entre ambas partes, la información particularmente presentada por esta representación, sirva al ilustrado tribunal en tomar la decisión que objetivamente en su momento debe adoptar. Agradezco el favor de la participación. Muchas gracias, señor López Zúñiga, por su intervención, su alegato, y le doy la palabra a la representación de las presuntas víctimas para que hagan uso del derecho de réplica si así lo quieren hacer. Doctora Aguiluz tiene la palabra. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, voy a referirme a algunos de los aspectos que el distinguido representante del Estado señaló. En primer lugar, sobre la famosa figura de la conciliación aplicada, quiero hacer algunas precisiones. Para el código que estaba vigente a la época de los hechos establecía que la conciliación, que el delito de amenazas era un delito de acción pública, no privada.
El artículo que cita el señor agente del Estado es un artículo que corresponde a la legislación actual, porque en la legislación actual el delito de amenaza sí es de acción privada y sí podría ser sujeto de un desistimiento, pero no en la época de los hechos. En la época de los hechos, de conformidad con el artículo 14 y 15 del Código Procesal Penal, ustedes pueden observar que las amenazas eran un delito de acción pública. Y por esa razón no procede toda esta tesis de que era la medida satisfactoria y que había un perdón. Lo cierto es que claramente están establecidas las responsabilidades que tenían los funcionarios públicos y que omitieron en una forma bastante irresponsable. Por otra parte, señala el señor representante que los fiscales estaban sujetos a un tema de principio de legalidad. El objeto de una investigación comparado con el principio de legalidad. Imagínense ustedes que pensáramos que los investigadores solamente pueden hacer lo que la ley les fije, cuando el objeto de una investigación es averiguar la verdad real, y esta Corte lo ha dicho. La investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad real. De manera que excusarse a que una norma les permitía una u otra cosa es completamente contrario a los estándares de esa Corte, y les solicito que por favor así se lo hagan ver. Por otra parte, ya más allá de esto, además pretenden achacar la responsabilidad del señor Carlos Luna, de decir no hizo lo suficiente por informarles. Cuando los fiscales acá señalaban, el mismo fiscal Adrián Rosales decían, sabían de la beligerancia de Carlos Luna en los medios de comunicación, y ahora resulta que la víctima no hizo lo suficiente, y cuando finalmente se animó a hacer una llamada a la Dirección de Investigación Criminal y a hacer una llamada al fiscal, propicia una conciliación. ¿Qué clase de confianza en la institucionalidad va a tener Carlos Luna cuando la vez que él decide finalmente ir a las autoridades de esta manera, lo llaman a que le pida una disculpa uno de los delincuentes más reconocidos de Catacamas? Es que sinceramente es absurdo, con el perdón de todos. En relación con el CONADE, porque aquí se ha hablado de las funciones del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, lamentamos mucho que el Estado haya desistido del peritaje que dio uno de los representantes del CONADE, porque hubiéramos podido tener más elementos. ¿Continúo? A ver un instante, veamos si esto se puede arreglar. Sí, se ha cortado la electricidad al parecer. Adelante. Muchísimas gracias. Les decía que en relación con el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, lamentablemente el Estado desistió de esta prueba que hubiese sido muy valiosa, pero consideramos que la Corte puede solicitar como prueba para mejor resolver. No es solamente citar aquí la ley del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, es demostrar la efectividad de este tipo de normativas. Y en ese sentido nosotros preguntamos, ¿cuál mecanismo de protección tiene el CONADE? Nos gustaría que la Corte le formule esas preguntas al Estado, que nos indique desde cuándo ha funcionado ese mecanismo de protección, a quiénes está dirigido, cuántas personas se están protegiendo, cuál es el perfil de estas personas, cómo funciona el mecanismo, cómo se accede a este mecanismo. Honestamente nosotros desconocemos de la existencia de tal, pero nos gustaría tener esta información, no de lo que dice la ley, que por supuesto el comisionado está involucrado con el de los derechos humanos, de la efectividad de si existe este famoso mecanismo de protección, pero más en concreto con los hechos. Escuchamos de César Luna esta mañana que cuando sufrió una amenaza, la que él considera la amenaza más directa y más grave de este señor José Ángel Rosa, se propicia una reunión en la que él fue acompañado de una funcionaria del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la señora Maribel Ramos Ilías. La reunión se llevó a cabo el 15 de noviembre del 2005. Antes de llegar a esta audiencia, el señor César Luna fue a la Catacamas para solicitar una constancia, porque según él recuerda, se levantó un acta y le dijeron que por instrucciones de Tegucigalpa no podían darle esa información. Nos gustaría desde ya solicitar a esta honorable Corte que le pida al Estado de Honduras información concreta sobre esta funcionaria y esta reunión y el acta de esta reunión, porque entonces el Comisionado Nacional de Derechos Humanos también conocía de las amenazas, en este caso contra César Luna, y conociendo las amenazas y nuevamente conociendo el peligro que representaba José Ángel Rosa, tampoco ofreció ninguna protección, en este caso para uno de los familiares de Carlos Luna.
En relación con los mecanismos de protección y la ley que exhaustivamente el representante está comentando, nosotros por supuesto saludamos cualquier iniciativa que sea dirigida a lograr una mayor protección de los defensores, una mayor vigencia de los derechos humanos en Honduras. Hasta ayer nos fue trasladada la política, de manera que no podemos ser exhaustivos, pero lo haremos en nuestros alegatos escritos, y saludamos por supuesto la aprobación de esto. Pero sí queremos solicitarle a la Corte que si va a retomar esta buena voluntad del Estado y si la política en realidad reúne los estándares internacionales, que es una valoración que la Corte solicitamos que haga, que lo retome en su sentencia como una medida de reparación. Porque no podemos, lamentablemente, por antecedentes previos, creer en la buena voluntad del Estado. Y les cito solo un ejemplo. En el caso de Janet Caguas, el Estado vino aquí a decir que había creado una unidad contra la muerte de ambientalistas. Y la Corte en su sentencia saluda esta iniciativa y les dice que bueno, sigan adelante. No más 6 meses después y esta unidad dejó de funcionar. Entonces no queremos aquí que el Estado venga con estas iniciativas muy positivas, que saludamos como les digo, pero que dentro de 6 meses de pronto no se hizo nada y siguió igual. De considerarse que la iniciativa realmente reúne los estándares internacionales y que cumple con el propósito para el cual pareciera que está siendo creada, le solicitamos por favor a la honorable Corte que pueda supervisar dentro de la supervisión del proceso de cumplimiento de sentencia si esta política realmente se implementa y por supuesto si es efectiva para proteger a las personas. Saludamos muchísimo que el representante del Estado diga que reconoce la realidad. El Estado acaba de decir que reconoce que efectivamente para la época de los hechos había un contexto de violencia, que reconoce que no había una política, que inclusive reconoce la importancia de investigar la autoría intelectual de los hechos. Todas esas manifestaciones nosotros saludamos, pero necesitamos que esas manifestaciones de buena voluntad se traduzcan en acciones concretas y efectivas para la protección de las personas. Finalmente, acaba también de referirse a la Fiscalía, el representante del Estado, a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Solamente quiero citar brevemente que en el reciente informe de la Relatora de Naciones Unidas sobre defensores, precisamente se refiere a la Fiscalía y dice, recibió información sobre la cual algunos fiscales, especialmente los de Derechos Humanos y Medio Ambiente, habían recibido amenazas de muerte y su situación había sido precaria. Habían ejercido presión política sobre fiscales y jueces y la relatora mostró preocupación por esto. De manera que no es blanco y negro lo que nos están presentando y la Corte debe ser excesivamente meticulosa. Y ya para terminar, no hubo 3 condenas en este proceso. Hubo una condena de un autor material que fue testigo importante del caso y que luego fue asesinado y cuyo asesinato no ha sido esclarecido. Y hubo 2 otros procesos en el cual en ambos procesos se absolvió a las personas involucradas. Se absolvió finalmente a Jorge Chávez, el yerno del presidente del Congreso, después de muchos años de este proceso, y José Ángel Rosa se absolvió en primera instancia y luego lo asesinaron. De manera que no hay 3 condenas en este proceso, solamente hay una y claramente no se ha sancionado a muchos partícipes de este acontecimiento. Gracias. Muchas gracias, doctora Aguiluz. Antes de darle la palabra al señor agente del Estado, quería transmitirle a través de la Corte la consulta de si esta información a la que ha hecho referencia la representante de las presuntas víctimas, entre otras el acta del año 2005, es una información que puede ser eventualmente incorporada en el alegato escrito que recibirá la Corte. No tienen que tener ustedes la información en este instante ni la certeza de que esa acta está disponible, pero sí quisiera que comentaran sobre ese punto y sobre otros temas que no les pido que se explayen en estos pocos minutos que tienen para la dúplica, pero que sí que nos comenten qué piensa el Estado en relación a esos planteamientos. Adelante. Gracias, señor presidente. Sí, gracias. Concretamente sobre esa acta, en realidad nosotros los representantes no tenemos conocimiento, sin embargo asumimos el compromiso ante la Corte de requerir dicha información al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y acercarla aquí al conocimiento de este tribunal. Gracias. Bien, sobre lo manifestado por la representante de las víctimas, voy a ser muy concreto. Mire, aquí en realidad nosotros nos estamos basando en las disposiciones legales que existían al momento y no en otra cosa. El artículo 33 de la Ley del Ministerio Público señala concretamente eso, de que un fiscal
tiene la facultad de decidir en base a la información que tiene si procede o no ejercitar alguna acción judicial. Y eso ocurre en todos los países del mundo con el Ministerio Público. Y en este caso específico, lo que hemos señalado es que con la información que tenía el fiscal en ese momento, producto de esa reunión, consideró que no tenía los suficientes elementos para ejercitar esa acción. Mire a dónde nos quieren llevar los representantes de las víctimas, a que se ejercitara una acción judicial a pesar de que el señor Carlos Luna había quedado satisfecho con el resultado de esa reunión. Yo quisiera irme un poco más adelante. Imagínense que efectivamente se hubiera presentado esa acción judicial a pesar de su satisfacción de él con las explicaciones que le había dado el señor José Ángel Rosa. Iría a comparecer al llamamiento judicial, iba a mostrar su mismo interés en que se diera un resultado judicial sobre ello. O sea, esas son las cosas que un fiscal, un funcionario debe valorar en cada caso particular. Y inclusive el señor Adrián Rosales lo dijo, qué resultado iba a tener esa acción si recurriéramos a ese formalismo extremo para presentarla, si realmente ya no iba a haber un interés del denunciante en ese hecho concreto para que ocurriera una persecución penal y una sanción por esos hechos. Eso fue lo que se valoró en ese momento, y el fiscal, basado en ese artículo 33, reitero, de la ley del Ministerio Público, que regía sus actuaciones en ese momento, le establecía esa atribución y potestad. Por otro lado, ignoran los representantes de las víctimas, porque está en el expediente, en los expedientes judiciales, la relación que se tenía con el señor José Ángel Rosa y el señor Carlos Luna. Ellos se conocían de hace mucho tiempo. Inclusive, José Ángel Rosa vivió en la casa de Carlos Luna y eran miembros del mismo partido, eran compañeros inclusive de planilla del mismo partido político. Entonces, evidentemente, si hubo algún distanciamiento, alguna diferencia entre ellos, estamos hablando de la actitud del fiscal en ese momento. Al ver esa información y ver cómo resultó esa audiencia que se llevó a cabo, seguramente por esas razones el propio Carlos Luna, así como lo ha dicho el señor fiscal, tuvo esa satisfacción con lo hablado y acordado entre ellos. En consecuencia, esa información está en el expediente judicial y evidentemente puede ser suficientemente valorada por la Corte. Y aquí nosotros no queremos poner las cosas así en blanco o negro como señala la representación de las víctimas. Lo que hemos dicho con estas instituciones del Ministerio Público, inclusive en la propia mención que hace la representante de la Fiscalía de Derechos Humanos y la de Protección al Ambiente, si han sido objeto de alguna presión, como lo dice ese informe, es precisamente porque esas fiscalías han actuado bien. Si hubieran actuado mal, seguramente las fuerzas oscuras a favor de que se actúe mal ni siquiera presionarían. Pero son presionadas, y lo dice el informe, y nosotros no estamos para cuestionarlo porque el informe debe tener alguna evidencia sobre esos aspectos, es porque precisamente están cumpliendo su rol. Y afortunadamente, y eso fue lo que señalamos, la ciudadanía tiene confianza en esas instituciones. Solamente, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, doctor López Zúñiga, y a través suyo al Estado al que usted representa. Y para culminar con estas intervenciones, le doy la palabra al señor presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exponga las observaciones finales a cargo de su representada. Adelante, señor presidente. Gracias, señor presidente, honorable Corte. El defensor de derechos humanos, Carlos Luna López, como lo ha escuchado este honorable tribunal, recibió amenazas de muerte y diversos hostigamientos durante su gestión como regidor y jefe de la unidad ambiental, que tenían como finalidad principal que dejara de denunciar las irregularidades con la tala de madera y la corrupción al interior de la municipalidad. Así, las labores de Carlos Luna se enmarcaban en una situación de conflictividad derivada del accionar de grupos de poder relacionados con el negocio de la tala ilegal de madera, que históricamente generó un contexto de riesgo con las personas dedicadas a la defensa del medio ambiente. Del expediente y los testimonios rendidos se desprende que la situación de conflictividad era de conocimiento público. Carlos Luna manifestaba en sus programas radiales que no era fácil
hacer denuncias, puesto que grandes empresarios, incluso funcionarios públicos, estarían involucrados en el tráfico de la madera. Al menos en 2 ocasiones fue amenazado de muerte y encañonado con arma de fuego por personas dedicadas a la explotación ilegal de madera. Carlos Luna informó a sus familiares que tras el ejercicio de una inspección a una cooperativa le habrían dicho que si regresaba, cito, muerto lo iban a traer. Esta situación de riesgo en que se encontraba Carlos Luna era conocida por la sociedad de Catacamas, así como por sus familiares y amigos e incluso funcionarios públicos, quienes tuvieron conocimiento específico de algunas de las amenazas que sufría, entre ellos el alcalde y miembros de la corporación municipal, así como el Ministerio Público, con motivo de la denuncia de una de las amenazas de muerte que sufrió Carlos Luna. ¿Qué hizo el Estado de Honduras antes de la muerte de Carlos Luna para responder frente a esta situación de riesgo y protegerle a fin de cumplir con su deber de prevención? No existe controversia en el sentido de que la única medida adoptada por el Estado respecto de Carlos Luna antes de su muerte fue haber diligenciado un acto de perdón con uno de sus agresores frente a una amenaza recibida en febrero de 1998 por parte de un administrador de una empresa forestal propiedad de un diputado. El perito Michael Reed señaló que el uso de un mecanismo informal a través de un ejercicio conciliatorio cuando se compromete el bien jurídico a la vida es, cito, inoportuno e inadecuado. A la misma conclusión llegó el perito Eguren, quien indicó que, cito, un perdón o un deseo de conciliación por parte de un defensor agredido no puede detener la debida actuación de protección por el Estado si se determina que el riesgo es objetivo y vinculado a la actividad del defensor y relacionado con los intereses del agresor potencial o de hecho. Precisamente por haber utilizado la conciliación, el Ministerio Público no indagó con profundidad alguna la amenaza de muerte. Las autoridades competentes no analizaron el nivel de riesgo y no investigaron las fuentes. La información disponible indica que el Estado no adoptó medida alguna para proteger al señor Luna López a fin de garantizar el ejercicio de su actividad como funcionario público y defensor ambientalista. En efecto, Carlos Luna nunca contó con protección para realizar sus diversas actividades e inspecciones. Por otro lado, aun cuando miembros de la corporación municipal y el alcalde de Catacamas tuvieron conocimiento específico de su situación de riesgo, ninguno de ellos adoptó alguna medida concreta de protección a su favor. Con base en estos elementos, la Comisión considera que el Estado incurrió en responsabilidad internacional al no responder con debida diligencia frente a la situación conocida de riesgo que tenía Carlos Luna López en incumplimiento de su deber de garantizar el derecho a la vida. La Comisión estima que la falta de seguimiento y coordinación institucional entre las autoridades encargadas de protección y de investigación confirma y evidencia lo ya señalado por esta honorable Corte en el caso de Caguas Fernández contra Honduras, es decir, que en la época de los hechos, cito, el Estado no había implementado una política integral tendiente a la protección de los defensoras y los defensores de derechos humanos y en particular de los defensores ambientalistas. Con su venia, honorables jueces, solicitaría a la secretaria ejecutiva Elizabeth Davi Merched que aborde lo relativo a la violación por el Estado a su deber de investigación para después permitirme formular una breve conclusión. Gracias, presidente. Tiene la palabra la secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión Interamericana. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, honorable Corte. Tras la muerte de Carlos Luna López, la respuesta del Estado continuó siendo deficiente, con un impacto directo en el incumplimiento del deber de investigar una muerte violenta y de proveer justicia a los familiares. ¿Por qué la Comisión habla sobre responsabilidad internacional en este caso? Esta mañana, el fiscal Mengíbar nos confirmó que las diligencias iniciales no se realizaron debidamente, que la investigación estuvo caracterizada por periodos de inactividad, incluso sin juez asignado, que solicitó medidas que no se realizaron, así como una serie de otras deficiencias importantes. Pero más allá de las deficiencias técnicas, la muerte de Carlos Luna López no ha sido esclarecida debido a múltiples esfuerzos para obstruir y desviar la investigación y así asegurar la impunidad para sus autores intelectuales. Y el Estado no ha enfrentado el encubrimiento con una debida investigación.
Esto se ve reflejado en múltiples aspectos desde el inicio de la investigación en mayo de 1998 a lo largo del plazo irrazonable de 14 años que ha durado todo el proceso. En el presente caso se han dado múltiples situaciones que constituyen claros indicadores de esfuerzos destinados a desviar la investigación con el objetivo de lograr la impunidad. Así, un autor material, quien rindió varias declaraciones que podrían dar luces sobre la autoría intelectual del asesinato de Carlos Luna López y sus motivaciones, fue asesinado en una prisión de máxima seguridad tras recibir amenazas y solicitar protección que nunca recibió. Al menos 2 personas se han retractado de declaraciones o manifestaciones que se encuentran relacionadas precisamente con los posibles móviles y autores intelectuales del crimen. En un contexto de amenazas y presiones, reiteradas retractaciones deberían haber dado lugar a averiguación. Familiares de Carlos Luna López, incluida su esposa y su hijo César Luna, han declarado haber sido víctima de amenazas en varias oportunidades precisamente con el objetivo de que dejaran de impulsar las investigaciones. No se investigaron las amenazas y en esta situación de indefensión, los familiares se vieron en la obligación de salir de la zona. Pero estos hechos no se quedaron en personas investigadas, declarantes y familiares, sino que penetraron la propia estructura estatal a cargo de las diferentes instancias de la investigación. La Corte ha escuchado cómo desde jueces y fiscales vinculados con la investigación hasta policías que tenían que dar órdenes de captura a personas imputadas en la misma, recibieron diversas formas de presión, amenaza y hostigamiento. Algunos de ellos pidieron protección y, al igual que el autor material asesinado en prisión, no la recibieron. En este contexto, una serie de jueces se excusaron de conocer el caso. La Comisión destaca que la continuidad de estos múltiples indicadores de desviación y la imposibilidad del Estado de enfrentarlos a través de mecanismos adecuados de protección acompañados de investigaciones serias y diligentes sobre la fuente de los mismos, inevitablemente termina convirtiéndose en una forma de encubrimiento, propiciada por la falta de respuesta institucional con un evidente impacto en la responsabilidad internacional del Estado. Lo recapitulado hasta el momento ha contribuido necesariamente a otro de los grandes factores de impunidad en el presente caso, la falta de diseño e impulso de líneas lógicas de investigación. Esta omisión incluye 2 aspectos que han sido considerados por la jurisprudencia consolidada por esta Honorable Corte Interamericana como claras fuentes de impunidad que comprometen la responsabilidad internacional del Estado. Estos 2 aspectos tienen que ver, por una parte, con la determinación de autoría intelectual y, por otra parte, con la investigación exhaustiva de indicios de una posible participación directa o indirecta de agentes estatales. En cuanto a la determinación de la autoría intelectual, este aspecto ha sido desarrollado por la Corte en su jurisprudencia como un elemento fundamental para la determinación de la verdad en violaciones del derecho a la vida. Pero aún más, en el caso de la muerte de un defensor o defensora de derechos humanos, la línea jurisprudencial de la Corte ha sido enfática en vincular la determinación de la autoría intelectual con el esclarecimiento de los móviles de la muerte y, específicamente, el estándar se traduce en una obligación de desarrollar una línea lógica de investigación para establecer si la muerte habría tenido relación con la labor de la persona antes de su muerte. En el presente caso, las investigaciones relacionadas con la autoría intelectual han sido obstaculizadas y desviadas a través de los mecanismos ya descritos. A la fecha, uno de los posibles autores intelectuales se encuentra muerto y el otro fue absuelto sin que, en un contexto de múltiples obstáculos como los mencionados, se haya realizado una investigación seria y diligente.
Solo para dar un ejemplo sobre este punto, hay múltiples indicios de vínculos entre el asesinato y José Ángel Rosas, quien era el administrador de una empresa dedicada a la explotación forestal, cuyo propietario era un alto funcionario estatal. Sin embargo, con la muerte de José Ángel Rojas, dicha línea de investigación fue dejada inconclusa, sin el seguimiento para investigar alguna relación o participación de otras personas vinculadas con dicha empresa. El presidente de la comisión concluirá las observaciones. Gracias. Muchas gracias. Adelante, presidente. Gracias, presidente. Honorable Corte, el presente caso permite recordar también la importancia de la jurisprudencia garantista que había sentado este tribunal sobre la obligación del Estado de investigar posibles vínculos de agentes estatales con hechos violatorios de derechos humanos, especialmente la vida e integridad personal. El Estado tampoco ha investigado debidamente los indicios de participación de agentes estatales en la desviación de la investigación. El sistema interamericano ha desarrollado una importante jurisprudencia en materia de debida diligencia y la relación entre la falta de debida investigación e impunidad con la repetición crónica de violaciones a los derechos humanos. En contraste con el enfoque de la sentencia del caso Joe Castillo González contra Venezuela, que aisló ciertas deficiencias en la investigación como aspectos puntuales, se considera que el enfoque necesario para valorar adecuadamente un caso como el presente es un enfoque integral. Se requiere entender la respuesta estatal no en función de medida por medida, analizada cada una en forma separada, sino por el conjunto de las medidas adoptadas y las no adoptadas, la relación con el contexto y el impacto de dichos factores con la posibilidad de esclarecer los hechos y las responsabilidades. La Comisión considera que el presente caso ofrece una oportunidad importante para analizar de nuevo el estándar que debería aplicarse para medir la respuesta del Estado frente a la muerte violenta de un defensor o defensora de derechos humanos. La Comisión y su Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos ha hecho hincapié en el rol de los defensores y las defensoras, así como en la obligación positiva que tienen los Estados para asegurar las condiciones necesarias para que puedan realizar su trabajo. Cuando hay situaciones de riesgo, amenazas de muerte y, como en el presente caso, asesinato de un defensor, la única respuesta aceptable bajo la Convención Americana es una debida investigación dirigida a esclarecer los hechos y las responsabilidades. Cualquier respuesta que no cumpla con el estándar de debida diligencia proyecta una tolerancia de amenazas o atentados contra defensores y puede propiciar su repetición y agudizar su vulnerabilidad, particularmente de los ambientalistas en este estado. El perito Mejía describió hoy una serie de asesinatos emblemáticos de líderes locales, defensores ambientalistas, y destacó la continuidad de esta situación desde los 90 hasta ahora, sin que el Estado haya adoptado medidas para responder a la problemática. Desde el inicio, con el contexto de presiones y amenazas contra Carlos Luna, como defensor de derechos humanos, el Estado no entendió que debía responder al riesgo y esclarecer las causas. Después de la muerte de Carlos Luna, el Estado no ha tratado el conjunto de los hechos ante la Honorable Corte como hechos interrelacionados que forman parte de un contexto muy específico. La investigación no ha explorado la investigación entre el asesinato y el liderazgo que ejercía como defensor ambiental en su comunidad. Las deficiencias en el presente caso no son solamente de naturaleza técnica, sino de enfoque. De esta manera, la respuesta no fue oportuna antes ni después de la muerte de la víctima. De lo dicho anteriormente, ¿cuál es el resultado al día de hoy? La impunidad de la muerte de Carlos Luna, los efectos para sus familiares de no conocer la verdad de lo sucedido, el efecto amedrentador para las personas que ejercen labores de defensa de los derechos humanos en general y del medio ambiente en particular, y en suma, un mensaje a toda la sociedad hondureña de tolerancia a una violación de derechos humanos de profunda gravedad e impacto. Con base en los hechos de este caso, que ejemplifica una problemática persistente, la Comisión considera que una medida de no repetición idónea sería la implementación de una política integral de protección a defensoras y defensores de derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Interamericana, y a través suyo a la delegación de
dicho órgano interamericano. Han concluido pues los alegatos y observaciones orales y procedería a consultar a los señores jueces si quieren presentar alguna interrogante. Juez Ferrer Magregor. Juez Sierra. Juez Caldas. Tampoco. Juez Biogrossi. Adelante. Ya tienes materiales importantes. Son algunas dudas que me han surgido. Básicamente desearía que lo ampliaran en los alegatos finales escritos, si fuese posible. En primer lugar, me gustaría saber las razones, los motivos por los cuales la comisión no alegó la violación del artículo 5º. Obviamente los demás pueden referirse también a este punto. También me gustaría saber, sobre todo de parte del Estado, sin perjuicio que lo puedan hacer los representantes, sobre las normas concernientes a la prescripción aplicables en este caso. Ese es un tema importante para nosotros en el evento de disponer alguna medida. También me gustaría, en tercer lugar, alguna reflexión por parte del Estado, de los representantes y aún de la Comisión, sobre un hecho que me llama la atención. La famosa conciliación, entre comillas, se llevó a cabo, si mal no he anotado, en abril del 98. Y el asesinato del señor Luna se produjo en mayo del 98. Un mes. Es un dato, a mi juicio, muy importante. Para mí por lo menos. Respecto de lo que declaró el señor fiscal. También me gustaría saber, en cuarto lugar, el estado actual de los procesos vinculados a estos hechos, cuáles se encuentran abiertos, cuáles se han cerrado, cuál es la situación procesal y de hecho de don Ítalo Lemus, que fue deportado a los Estados Unidos. En fin, me gustaría ver, ¿no es cierto?, en qué situación nos encontramos hoy día frente a estos hechos, o si es un caso absolutamente cerrado. Como digo, no es necesario que respondan ahora, salvo que quieran hacerlo, pero me gustaría que en los alegatos finales estos puntos estuvieran lo más precisos posible. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, juez Biogrossi. Sin perjuicio entonces de que esto se pueda mencionar y desarrollar en los alegatos o observaciones finales, pregunto de todas formas a la delegación de los representantes, en primer lugar, si quieren expresar alguna reacción en este minuto. Adelante. Sí, señor, muchísimas gracias. Algunas breves reflexiones en relación con la famosa medida de conciliación y la fecha del asesinato. Uno diría que una línea lógica de investigación es que si un mes antes llegó un reconocido delincuente a conciliar este tipo de amenazas, que lo lógico era empezar por ahí. Pues fíjese usted que se le llama a José Ángel Rosa a la primera indagatoria que él da es en 1 de octubre del 2002. Y esto ocurrió en 1998. Es hasta el 1 de octubre del 2002 que él rinde su declaración indagatoria, 4 años después, solo para ilustrar, digamos, la absoluta falta de razonamiento lógico, atenta contra todas las reglas de la sana crítica, que no se haya considerado ese elemento fundamental. Respecto al estado actual de los hechos, como les comenté, un autor material fue condenado y fue asesinado en prisión. Hasta ahí llegó ese tema. Respecto de Jorge Chávez, el yerno del presidente del Congreso, se le absolvió en primera instancia, se le condenó en segunda instancia y la Corte Suprema, en donde habían nombramientos que ya sabíamos que se estaban teniendo algún tipo de presiones, lo absuelve. En cuanto a José Ángel Rosa, lo absolvieron en primera instancia, lo condenaron en segunda y cuando estaba en casación lo asesinan. Y respecto de Ítalo Iván Lemus, que hasta el 2008 que se vincula al proceso porque estaba en Estados Unidos en condición ilegal,
Lo absuelven en primera instancia, lo condenan en segunda instancia y actualmente está en casación desde noviembre del 2011 y no se ha resuelto ese hecho. Lo curioso de este caso también es que Ítalo Iván Lemos está en libertad. Huyó a Estados Unidos, estuvo 8 años huyendo del proceso, porque la orden de captura sí estaba desde las fechas iniciales, pero actualmente está esperando sentencia en libertad. Eso es lo que podemos decir, sin perjuicio de que vamos a ampliar en nuestros alegatos escritos. Muchas gracias. Pregunto a la representación del Estado si desea hacer un comentario ahora, no tiene que hacerlo. Sí, 2 nada más. La primera es una consulta que el señor Pío Grossi nos señaló el tema de la prescripción. Tal vez si pudiera entender de manera concreta, si pudiéramos entender de manera concreta respecto a qué hechos el tema de la prescripción. No nos quedó muy claro, disculpará el señor juez, pero lo que queremos es comprender precisamente su inquietud. Juez Pío Grossi. Si eventualmente se decretara que se investiguen los hechos, antes de adoptar una decisión como esa, me gustaría saber si están prescritas, si ha operado la prescripción o no. Bueno, lo tenemos muy claro, gracias. Bien, y el otro punto es el tema de Ítalo Lemos. Como él en su momento fue absuelto, entendemos que esa es la razón por la cual seguramente él quedó en un estatus de libertad, aunque seguramente eso lo profundizaremos al momento de presentar nuestras expresiones ya de conclusiones en este juicio y ahondar sobre ese punto. Generalmente así ocurre en nuestro sistema. Una persona es puesta en libertad a través de una sentencia que desconoce su responsabilidad y se dejan de adoptar las medidas con las que está privado de su libertad. Y evidentemente se recurrió a esa sentencia y se revirtió, pero seguramente ese régimen cautelar pues no fue reactivado. En todo caso, hacemos la formal promesa de ahondar sobre esos temas también. Muchas gracias, señor López Zúñiga. Y por último, le doy la palabra, si lo desea, a la comisión. Ha habido sobre los temas que se han planteado y ha habido una pregunta específica sobre el artículo 5º que no tiene que ser comentada ni reaccionada en este minuto, puede perfectamente ser incorporada en el desarrollo de las observaciones escritas. Entiendo que ese sería el propósito. Correcto. Perdón, brevemente nada más. Efectivamente, se alegó la violación del artículo 5º respecto a los familiares, pero nosotros esto lo explayaremos en las observaciones finales por escrito. Gracias. Muchas gracias, doctor Oro. Juez Ventura Robles. Muy brevemente, señor presidente, a los señores representantes del Estado. Los representantes de las supuestas víctimas alegaron la violación del artículo 23. No recuerdo que se haya hecho referencia a la defensa, en la defensa del Estado, a ese artículo. No sé si quiere agregar algo o hacerlo por escrito después. Sí, fue por el tema del tiempo. En realidad ya no nos queda mucho tiempo para referirlo, pero es un tema también abordado en la contestación que en algún momento ofrecimos. Y la posición del Estado frente a ese tema es que no se vio en nuestra perspectiva vulnerado ese derecho, en vista de que, como lo hemos explicado y teniendo esa relación coherente, no estima el Estado de Honduras que haya afectado el derecho a la vida del señor Carlos Luna, por lo que ya hemos explicado. Entonces prácticamente es una derivación de este primer punto para entender el por qué no habría ninguna vulneración a un derecho político y mucho menos a un derecho de la ciudadanía que había puesto a este ciudadano en función de precisamente esta función pública. Por esa razón no entendemos y consideramos y rechazamos de que haya existido una vulneración a ese derecho político de él particularmente, y también ampliarlo al tema de los ciudadanos de esa región que lo habían electo como regidor municipal. Le agradezco mucho, gracias. Gracias, juez Ventura. No hay más preguntas de la Corte. Esta audiencia estaría ya concluyendo, y antes de hacerlo formalmente, quería expresar el reconocimiento de la Corte a quienes han participado en esta audiencia
con su declaración como presunta víctima, con su declaración como testigos y la declaración pericial que también escuchamos en la mañana. Agradecer y felicitar a las partes y a la Comisión Interamericana por la forma sólida en la que han fundamentado, con argumentos de hecho y de derecho sostenidos, el punto de vista de cada cual y también el respeto recíproco entre las partes que hemos observado a lo largo de toda la audiencia del día de hoy. Como ustedes saben, para que la Corte dicte sentencia se requiere todavía que se incorpore en el proceso los alegatos finales escritos y las observaciones finales escritas por parte de la Comisión. Las fechas fueron ya establecidas a través de la resolución que dictó el presidente de la Corte el 20 de diciembre del año pasado, y la fecha improrrogable para ello es el 8 de marzo del año en curso, después de lo cual todo quedará expedito para dictar sentencia por este tribunal, cosa que se producirá en el curso de este año. Gracias a todos nuevamente, esta audiencia ha concluido. Buenas tardes. De pie, por favor, la Corte se retira.